Saludos tengan todos a este su canal Aprendiendo con Alberto. En esta ocasión vamos a subir la tercera parte para esos estudios de pruebas nacionales en la asignatura de biología. Preguntas que consideramos son de suma importancia para el estudio de la misma. Comenzamos. En un cruce genético pueden surgir la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de gametos producidos por un cruce genético entre P mayúscula, I minúscula, I mayúscula y P minúscula? Posibles resultados. Esa combinación me puede dar eso. O me puede dar o esta. Antes de darte la respuesta, permíteme decirte brevemente cómo podemos hacer este cruce genético. Primero, sabiendo que tú tienes un gameto de P mayúscula que tiene una Y minúscula, luego se va a combinar con Y mayúscula y P minúscula. Primero se debe combinar los primeros gametos, es decir, estos dos me va a dar P mayúscula y Y mayúscula. Luego debemos combinar P mayúscula con P minúscula. El resultado que me va a dar esta combinación es P mayúscula y P minúscula. Si te fijas, vamos dando esta característica de resultado de P mayúscula, Y mayúscula, P mayúscula, P minúscula. Luego combinamos Y minúscula con Y mayúscula y vamos a obtener Y mayúscula y Y minúscula. Y por último vamos a combinar Y minúscula con P minúscula. Me va a dar como resultado Y minúscula y P minúscula. Por lo tanto, la opción que nosotros andamos buscando es esta. En una división celular tenemos la mitosis. Dice aquí, la mitosis permite la reproducción de los organismos, de manera que las células son idénticas a la célula madre. ¿En qué orden se suceden las fases? Recuerden que la mitosis y la meiosis tienen una secuencia según la fase que van a presentar. Anafase, telofase, metafase, profase. Profase, metafase, anafase, telofase. Metafase, anafase, profase, telofase. Telofase, anafase, profase y metafase. El orden que presenta la mitosis es profase, metafase, anafase, telofase. En el nivel de organización tenemos una pregunta que dice: el primer nivel de organización biológica donde se dan las funciones de nutrición, relación y reproducción corresponden a los tejidos, las células, los órganos, los organismos. La respuesta de esta, donde nos dice que el nivel de organización biológica donde se dan las funciones de nutrición, relación, reproducción, es los órganos. Déjenme decirle que esta opción es incorrecta.
La que cumple con eso es la célula. Recuerden que la célula tiene sus funciones de nutrición, relación y reproducción. Los segmentos de ácido desoxirribonucleico que contienen la información genética para cada una de las células de cada una de las características expresadas en el fenotipo. ¿Cómo se llama? Es decir, el fenotipo es lo que nosotros podemos observar, pero existe algo que es la representación del fenotipo. Será los genes, los cromosomas, ribosomas, genotipo. El genotipo es lo que no se puede ver. Los cromosomas tienen características de ADN. La respuesta de esta es los genes. Recuerden que los genes son la porción de ADN que posee un organismo. ¿Qué papel desempeñan los bosques en la biosfera? Absorben oxígeno molecular y producen CO2. Destruyen el hábitat de varios organismos. Producen oxígeno y absorben CO2. Permiten el paso de radiaciones ultravioletas a la Tierra. Los bosques en la biosfera, el rol, el papel o función que desempeñan es de producir oxígeno y absorber el dióxido de carbono. ¿Cuál de la unidad más pequeña que constituye los seres vivos? Átomo, célula, citoplasma, la neurona. La unidad más pequeña es el átomo. Recuerden que la combinación de los átomos conforman los compuestos y lo mismo forman lo que son las moléculas y las moléculas forman lo que son las células, entre otras. ¿Quién descubrió la vacuna para la viruela? Edward Jenner, Alexander Fleming, José de Lister, Robert Koch. Quien descubrió la vacuna para la viruela fue Edward Jenner. Una hipoxia consiste en una intoxicación severa por el alcohol, una deficiencia de oxígeno en la sangre, un exceso de azúcar en la sangre, un desorden alimenticio con la deficiencia en vitaminas. La respuesta es una intoxicación severa por alcohol. ¿Cuál de los siguientes organismos se mueve por pseudópodos? Ameba, paramecio, euglena, lombriz de tierra. La respuesta es ameba. Cada especie posee un número definitivo de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas posee la especie humana? 23, 36, 46, 92. La especie humana tiene dos parejas de cromosomas de 23 que sumados te dan 46. 23 de la madre y 23 del padre. La teoría que declara que en la actualidad y bajo las condiciones presentes sobre la Tierra, todos los seres vivientes se originan de otros seres vivientes se conoce como evolución, biogénesis, panspermia, generación espontánea. La respuesta es
Biogénesis. ¿Cuál es el nombre de la membrana que recubre los pulmones? Pleura, piel, pie madre, pericardio. La respuesta es pleura. Recuerda seguirme para que te puedan ir llegando cada una de las notificaciones que estaremos subiendo para los estudios de las pruebas nacionales. Dios te bendiga en abundancia a cada una de las personas que lee esta diapositiva y a las personas que están en su alrededor. Bendiciones.